Hermanos, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Dios les bendiga en gran manera. Doy gracias a nuestra iglesia, por supuesto, a Dios, por la oportunidad que me da de compartirles el día de hoy mensaje de Dios, y sobre todo en un contexto muy emotivo como el Día de las Madres. Es un tema en el cual puede significar sentimientos encontrados para muchos. El simple hecho de que no esté mi mamá aquí, pues también ya es un sentimiento, ¿verdad? Porque preferiría estar con ella, pero también es mejor estar en la casa de Dios en este momento. Algunos de ustedes, seguramente sus hijos no están a su lado, algunos de ustedes no tuvieron la oportunidad de ser madres, diferentes contextos que solo Dios sabe. Pero en lo que sí podemos coincidir todas y todos en este espacio, en la casa de Dios, es que Dios nos permitió nacer de una madre. Y para los que ya somos mayores, ¿verdad? Y no tenemos esta oportunidad de estar al lado de nuestra madre, siempre recordaremos esos bellos momentos que Dios nos permitió estar al lado de ella. La misión de una mamá en la tierra es ser un instrumento de vida por parte de Dios, instruir, amar y mostrar con su vida el verdadero amor. Vamos a orar, hermanos, no es necesario que se paren, desde su lugar vamos a orar para encomendar a Dios este mensaje. Señor, te damos gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, gracias por permitirnos estar hoy aquí en esta mañana en tu casa. Señor, gracias también por ese gran ministerio que tú le diste a las mujeres, Señor, a través de Eva, Señor. La primera mujer madre en generaciones, Señor. Gracias porque a través de ellas, Padre, hemos también sentido y experimentado el verdadero amor que tú tienes para con tus hijos, Señor. Instruir, amar y mostrar con una vida, Señor, el verdadero amor. Señor, ponemos en tus manos y en tu palabra, Señor, este servicio, este culto, Señor, en el cual, Padre, siempre es honrarte y glorificar tu nombre, Señor. Pero también reconocer en este contexto, Señor, la vida y el gran ministerio que has dado a esas mujeres, Señor, que tú has permitido ser madres. Señor, ponemos en tus manos cada palabra y cada acción que yo hable en este momento. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, hemos leído una historia de dos mujeres. Dos mujeres que tuvieron el regalo de ser madres. Seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el hermano por qué eligió esa historia? Hay otras historias que hablan del amor de una madre, o historias clásicas respecto a la vida de alguna mujer de la historia bíblica sobre el ministerio de ser madre. Bueno, por tres razones elegí esta cita. Primero, porque Dios fue quien proveyó esa cita y Dios provee el mensaje. Segunda, porque el propósito del mensaje es conocer el sacrificio que está dispuesto a hacer una verdadera madre. Y tres, porque es un acto de reconocer el amor de Dios a todas y todos sin importar su condición. La historia que hemos leído es de dos mujeres, y dos mujeres rameras, dice la palabra de Dios. En otras palabras, sexoservidoras que fueron madres. El contexto de la historia lo voy a resumir muy rápido. Nos narra que dos mujeres moraban solas, estaban completamente solas en una misma casa. Una de ellas dio a luz y una noche, estando solas, una da luz y al tercer día la otra también dio a luz. Y una noche, una de ellas se acostó sobre su hijo, provocándole la muerte. Seguramente lo asfixió, lo ahogó y de manera inconsciente
lo aplastó, como comúnmente decimos, y lo mató. Inmediatamente cuando se dio cuenta de lo que sucedió, intercambió a su hijo muerto por el vivo. Cuando la mujer del hijo vivo se da cuenta que le habían intercambiado su hijo vivo por uno muerto, entró en pleito y en disputa con la otra mujer. Creo que cualquier madre haría eso, ¿verdad? De repente vemos los animalitos, ¿verdad? Los perritos, cuando se los queremos quitar a la perrita, ¿verdad? Que acaba de tener sus cachorros, ¿cómo se los pone? Y lo mismo sucedió aquí. Se dio cuenta la otra, gracias, que le habían quitado a su hijo. Hermanos, fue tan fuerte la contienda y el pleito que toda la población y habitantes del lugar se enteraron, a tal grado que el asunto llegó al rey Salomón. Lo acabamos de leer. O sea, fue un pleito entre dos mujeres por un hijo vivo. Y fue de tal magnitud que todo el pueblo se enteró y llevó el asunto al rey. O sea, imagínense la gravedad del asunto o la conmoción del asunto o el grado del alegato que llevó el tema al rey. El rey, después de escuchar estos alegatos, estos chismes, estos escándalos, el rey pidió partir a la mitad al niño vivo. Dijo: yo no me voy a complicar, no hay evidencia clara de quién es el hijo, son dos dichos, no hay testigos porque estuvieron solas en una misma casa. Partamos al niño y te doy la mitad a ti y la otra mitad a ti. Entonces la mujer, la madre real, decidió sacrificarse y entregar a su hijo a la madre falsa. Ojo, las dos eran prostitutas, las dos fueron madres, y a pesar de su imagen, de su condición social, de su condición económica, de su reputación, que seguramente en ese momento pues andaban en boca, ninguna de ellas decidió abortar. Ambas decidieron tener a su hijo. Hoy, seguramente influenciadas por la sociedad, o seguramente ellas hubieran tomado la decisión, incluso tratándose de mujeres de buena reputación y clase, hubieran preferido abortar. Y esto por la incertidumbre de su futuro, porque las leyes lo permiten, porque su decisión es de seguir viviendo una vida con libertad y menos responsabilidad. Y ojo, estas dos mujeres decidieron tener a su hijo. En estos últimos 2 meses seguramente han escuchado noticias en el Estado de México de 2 jovencitos que abandonaron a un niño. Otra historia después de otros jovencitos que abandonaron a un niño recién nacido en un tambo de basura. Otra historia de un niño abandonado en un canal. Hermanos, ¿qué clase de sociedad estamos hoy viviendo? A pesar de la condición de estas mujeres, decidieron tener a su hijo. Muchas veces la sociedad juzga hoy en día a este tipo de mujeres, cuestionan el por qué tienen hijos. Muchas veces juzgamos a este tipo de mujeres y olvidamos que a pesar de todo, Dios también les ama. Amén. ¿Cuántas historias bíblicas? Tenemos la de la mujer adúltera cuando la querían apedrear y Jesús abogó por ella. Tenemos la historia de la mujer ramera de Jericó, donde fue guía de 2 espías. Y así podemos hablar también de este tipo de mujeres que han sido
instrumentos de apoyo para el pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Pero lo que más me impresiona en esta historia, hermanos, y de estas dos mujeres, es que a pesar de que seguramente eran solas, no contaban con esposo, pues ahí decía en la historia que acabamos de ver que estaban solas, eran mal vistas, tenían una condición económica precaria, y estando en medio del mitote de todo el pueblo de Israel, ellas querían ser madres. ¿Y por qué querían ser madres? No lo sé, pero seguramente después de experimentar el traer consigo 9 meses en su vientre a su hijo, haber parido con dolor y bajo circunstancias difíciles, y después de tener esa primera imagen de su hijo, les aseguro, mamás aquí presentes, hijos aquí presentes, que cuando nuestra mamá vio cuando nacimos, esa imagen nunca se olvida. ¿Cuántas historias de rechazo de madres embarazadas hemos conocido? Pero una vez que salen de sus entrañas de su madre, estos hijos son valorados como el preciado tesoro. Y esto es un ejemplo de lo que experimentaron esas mujeres, porque muy seguramente, sin importar, lo más probable es que ni siquiera hayan sabido quién era el papá de esos niños, a lo que se dedicaban. Como les decía al principio, explicar esta historia es muy difícil. Es muy difícil por la diferente condición en la que usted fue mamá o cómo fue su mamá, pero cada historia de una madre es diferente. Pero Dios, a la que concede ser madre, es madre. Solo Dios es el que da y concede la vida, y la concede con un propósito. Un nacimiento no es una casualidad. Cada vida tiene un propósito. Hoy es un momento oportuno, hermanos, para aplaudir y reconocer a todas las madres, a todas sin distingo. Gracias por ese sacrificio, pero sobre todo a las madres solteras, a las madres viudas, a las madres que se encuentran en prisión, a las madres buscadoras de sus hijos, y que a pesar también de cualquier situación complicada en la que se encuentren, también por aquellas madres que se aferran a ver crecer a sus hijos como estas dos prostitutas. Gracias a Dios por la madre que nos ha dado. Amén. Gracias a Dios porque lo que tenemos en común aquí todos nosotros es que tuvimos una madre. Amén. Y fue una gran madre, al menos la mía fue una madre grandota, no de estatura, pero sí de valentía y fortaleza. Quiero agradecer a mi madre, aunque no está aquí, porque mi mamá fue la mayor de las hijas y de los hijos, de 9 hijos. Mi abuela la tuvo muy pequeña, a los 16 años, y fue madre de sus hermanos. Fue madre de sus hermanos, ayudó muy pequeña a criarnos, a alimentarnos, y después tuvo 2 hijos, incluyéndome. Y siempre nos procuró 3 cosas. Primero, porque ella siempre estaba ocupada y estaba trabajando, pero todos los domingos nos permitió ir a la iglesia bautista a las enseñanzas bíblicas. Nos dio estudios profesionales y sobre todo nos dio disciplina y nos enseñó a trabajar. Yo agradezco a Dios por mi madre. Revisando la historia del rey Salomón, para no entrar en sentimiento porque es un mensaje muy emotivo. Regresando a la historia del rey Salomón, que decide partir al niño, ¿qué hizo la verdadera madre? Decidió renunciar y sacrificar su amor y deseo
de ser madre con tal de que su hijo viviera. Así es el amor de madre, de renuncia, de sacrificio. ¿Para qué? Para que ellos vivan. Otro ejemplo de renuncia, hermanos, por la vida de su hijo o de una verdadera madre es el de Jocabed. ¿Quién fue Jocabed? Madre de Moisés. En el Éxodo 2:3, Éxodo 2:3, por favor, nos narra que no pudiendo ocultar más tiempo al niño Moisés, tomó una horquilla de juncos y la calafateó, o sea, la amarró con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. Jocabed tuvo también que renunciar a su hijo antes de que Faraón lo matara por un decreto de aquel entonces, debido a que Faraón tuvo temor que el pueblo de Israel creciera en número y fuerza, por lo que los niños recién nacidos en aquel entonces eran asesinados. ¿Qué diferencias vemos entre la historia de la mujer ramera y Jocabed? Diferencias, principales dos diferencias. Primero, que en el caso de Jocabed, que era una mujer hebrea, con esposo, mujer de fe, de la tribu de Leví, y lo más importante, con la confianza en Dios. Fíjense la diferencia de atributos. Y la mujer ramera, en este caso, era una mujer no temerosa de Dios. En la historia ni siquiera se cita su nombre ni la de su hijo por el tiempo de nacido, pero además porque el propósito de esta historia de la mujer ramera no era conocer sus nombres ni sus vidas, sino el propósito de sus vidas como tal. ¿Y cuál era el propósito de esas vidas? Que Dios se exaltara a través del rey Salomón, que se estaba estrenando como rey. Dios se exaltara a través del rey Salomón y su buen juicio y sabiduría, y que todo Israel oyera del juicio para que este pueblo temiera al rey Salomón, porque había en él sabiduría por parte de Dios. Mientras que el futuro del hijo de una mujer de fe como Jocabed fue grandioso, nada más y nada menos que el hombre usado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Estamos hablando de Moisés. Dios, a través de estas dos historias, nos permite entender que sin importar la condición, seas mujer de fe o no seas mujer de fe, permite, si Él quiere, conceder a las mujeres ser madres, siempre con un propósito. Hermanos, su vida tiene propósito. Cada vida tiene propósito porque el Señor las permite vivir. Y tu mujer, que Dios no te permitió tener hijos, no te preocupes, dice el Señor, también en medio de eso hay propósito que difícilmente entendemos. Algunas veces ese propósito es que Dios quiere dedicación de ti en su servicio. Así como lo expresa Isaías 54:1. Las mujeres que no tuvieron el regalo de ser mamás, regocíjense, alégrense, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Quién lo dice? Jehová. Y si lo dice Jehová, es. Amén. Para ir con
como la de María, madre de Jesús, Jocabed, madre de Moisés, Agar, madre de Ismael, Ana, la madre de Samuel, entre otras historias. Son historias del verdadero amor de madre renunciando a sus hijos. Jesús mismo, estando en la cruz, consciente de esa renuncia, le decía a María: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan, el discípulo amado. Hermanas, una madre siempre debe estar atenta y dispuesta a renunciar por amor. Algún día sus hijos se irán de casa. Algún día Dios los llamará a algún ministerio. Algún día ellos partirán a estudiar. Algún día ellos se casarán o ellas se casarán. La palabra de Dios es clara sobre los hijos después de que se casan, ¿verdad? Y hay que renunciar, hermanas. Es complicado, pero es parte también de la instrucción que Dios nos da. Y cuando digo renunciar, no me estoy refiriendo a que ustedes no estén atentas a sus hijos. Así como Jocabed, que dejó ir a Moisés por el río Nilo, ella no dejó de estar atenta a él. De hecho, ¿qué creen? Lo amamantó. Lo amamantó sin que Faraón se enterara de que era la verdadera madre de Moisés. Una madre siempre se va a preocupar por sus hijos, a pesar de que tenga 20, 30, 9, 19, el número de hijos que tenga. Siempre se va a preocupar por ellos. Y siempre va a velar por el más necesitado. Así es Dios, así es el amor de Dios. Aunque los demás nos enojemos, es que es tu preferido. No. Así es el amor de Dios expresado en una madre. Sin importar la condición, la edad, la distancia y las circunstancias, incluso si está en la cárcel, si está en la enfermedad, si está en el lecho de muerte, como María demostró su amor por Jesús. O como Rispa. Rispa es concubina del rey Saúl, que después de que sus dos hijos fueron asesinados, los buscó y quedó cuidando de sus cuerpos para protegerlos y fueran enterrados dignamente. Hermanas, hermanos, quiero también aprovechar este día para reconocer el amor y sacrificio de esas madres buscadoras por sus hijos en este país. Estamos viviendo situaciones complicadas de violencia y que muchas veces dejamos de mirar a esas madres. Y a los que aún tenemos nuestra mamá les digo, hay un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Y esto último se refuerza con la cita de Isaías 66:3. La cita de Isaías 66:13 nos dice: como aquel que consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. En la nueva ¿es la Reina Valera? Sí, ¿verdad? Bueno, en lo que está proyectado dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Hijos, bendigan a sus madres. Es promesa de Dios. Si ustedes consuelan a sus madres cuando ustedes estén en aflicción,
y estén en apuros, así como ustedes consuelen a sus madres, Dios también los consolará a ustedes. Amén. Hermanos, qué hermosa historia de estas dos mujeres, de ese afán de aferrarse a querer ser madres sin importar la condición. Nunca me gusta personalizar aquí en específico, pero yo reconozco, Nati, el ser triplemente madre, o Maida, hermana Nara, de 4 hijos, a nuestras madres solteras de esta iglesia. Es una gran labor. Sin importar la edad que tengan nuestros hijos, Dios nos dice: estaré contigo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Dios los bendiga.